Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este podcast Cultura y Negociación. Gracias por estar con nosotros. Este es un esfuerzo que hace el CIAC por llevarles a ustedes un espacio de cultura, un espacio de conversación, un espacio de buen diálogo. No se olviden que tengo en mis manos el último trabajo del doctor Aníbal Sierra Altarríos, Liminares sobre desjudicialización de los conflictos. Un libro que pueden adquirir a través de las redes sociales del CIAC. No lo olviden, está en preventa. Es un buen momento para adquirirlo y es un trabajo muy interesante. El último trabajo, yo no sé de dónde saca tiempo el doctor Aníbal Sierra Altarríos, que además tiene que llevar adelante su notaría para seguir produciendo obras. Aquí está. Atención a este trabajo sobre los procesos de desjudicialización que representan sin duda una evolución necesaria en el marco del Estado de Derecho. Atención entonces a este último trabajo. Muy bien, ¿a qué nos vamos a abocar hoy? El tema es interesante porque vamos a intentar irnos hasta la Revolución de Trujillo de la década del 30 para entender cómo los procesos de violencia desde el Estado se repiten, cómo los procesos de violencia de un Estado en ese momento no democrático, pero también desde el Estado democrático, pueden aplacar procesos revolucionarios. Y eso es muy interesante, porque nuestros invitados además son norteños, estudiaron en Trujillo, por lo tanto han vivido de cerca lo que significa esa experiencia en los relatos, en la vida propia de una ciudad como Trujillo. Les voy a presentar a mis invitados inmediatamente para que los conozcan y sepan la importancia de estar aquí en este programa con un tema además como este. Eduardo González Viaña, escritor, respetadísimo además, con una obra grande, interesante y de ficción en muchos casos. Don Eduardo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien y muy contento de estar con tanto público. Usted pacasmayino, pero estudió en Trujillo. Así es, en el colegio seminario donde también estudiaba Aníbal. Don Aníbal Sierra Altarríos, que también está con nosotros en el programa, trujillano de pura cepa. Aquí no hay discusión que quepa, ¿no es cierto? Don Aníbal, ¿cómo está? Bienvenido. Con mucho gusto. Encantado. Y gracias por este último trabajo, además. Don Eduardo, trae usted un libro además, que está humeante. Cuénteme, claro, El Ancho Mundo. El Ancho Mundo es una novela sobre la vida de Ciro Alegría, que precisamente discurre en los tiempos de la Revolución de Trujillo. Ok. Él estuvo preso a raíz de eso y condenado a muerte. Pues acá está. En realidad, los tres escritores más importantes del siglo XX han estado presos por razones políticas. Uno es José María Arguedas, el otro es Ciro Alegría y el otro es César Vallejo. Uh-huh. ¿Le faltó a Vargas Llosa estar en prisión? Ok, comprendo su silencio, don Eduardo. Don Aníbal, cuando planteamos el tema del programa, usted me dijo, tenemos que hablar de la Revolución del 30, y lo planteó ¿en qué términos? Acérquese al micro para escucharlo, por favor. Este es un proceso que se inicia después que la élite trujillana, conformada por poetas, escritores, novelistas, recitadores, se reunían en Trujillo, en la ciudad de Buenos Aires, en el balneario de Buenos Aires, para discutir sobre política. Recuerden que en esa época la ciudad de Trujillo era una ciudad manejada económicamente por el poder agrícola de las grandes haciendas azucareras. Así es, así es. Y por supuesto la clase obrera era víctima de esa estructura o de ese modelo económico. Esa élite fue la que se reunía con frecuencia en el balneario de Buenos Aires, dije, y dentro de ese espíritu ellos analizaban la conflictividad social. Pues bien, la élite, nosotros podríamos decir, serían los caviares de los años 30. Claro. Primero porque les gustaba el vino, el trago, recitar poesía, veían filosofía y tenían una gran sensibilidad social. Que hoy día dicen hablar de conflictividad social, hablar de justicia social, eso ya califica para ser considerado como comunista. Bien, así es que estos primeros caviares, digamos los protocaviares del Perú, iniciaron un proceso que tenía vinculaciones con Chiclayo, con Trujillo, y un pariente mío, a quienes le decían Niño Lindo, le decían Niño Lindo porque él manejaba un carro, en esa época no todo el mundo tenía claro, carro. Me imagino. Y mi abuela en ese momento tenía una agencia de autos, y entonces él se robaba los carros de la abuela para salir con sus amigos, irse de parranda, y tiene una relación con una persona vinculada al Búfalo Barreto.
Pues bien, él era el portador de un mensaje que iban los compañeros apristas de Trujillo, se lo transmitían a los de Chiclayo y de Pacasmayo, a donde es Eduardo. Y esas instrucciones se las colocaban dentro del forro del saco en tela. Entiendo. Con papel para que no suene. Y esa tela era pegada en el forro, dentro del forro, y luego cosida el forro. Tarea que hacían las hermanas de Víctor Raúl, que pertenecían a la clase media trujillana. Pues bien, el Búfalo Barreto, en un acto de celos, lo abalea por la espalda. Y le pega un tiro por la espalda. Por celos, es un asunto así de trivial, digamos. Bueno, tal vez trivial, pero con mucha carga emocional. Entiendo. Y entonces él recibe un balazo por la espalda, es llevado de emergencia al hospital de Trujillo y lógicamente le quitan la ropa. Y al quitarle la ropa, descubren que... Claro, que es un herido de bala, digamos, también genera sospecha a la policía, ¿no? Así es. Entonces, la policía, en ese momento la republicana, que era la que cuidaba los hospitales, descubre ese papel. Y lógicamente leen las instrucciones que los compañeros apristas entonces de Trujillo transmitían a los compañeros de Chiclayo. Y ahí aborta la revolución. Entran las fuerzas del orden y comienza luego, meses más tarde, la gran masacre de Trujillo. Trujillo experimenta la primera gran masacre en la historia moderna, antes de Guernica, porque por primera vez la fuerza naval, aérea y militar y policial bombardearon una ciudad. Es cierto que hay un héroe trujillano, que es el capitán Martínez de Pinillos, que se negó, piloteando un avión de la FAB de entonces, se negó a bombardear su ciudad. Pero hubo una masacre después. Se habla de 5.000 hombres y en realidad creo que hubo más. Yo recuerdo ya siendo colegial, en el mismo colegio donde estuvo Eduardo, el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, que yo acompañaba a mis amigos ya universitarios en ese entonces a ir al Chanchán, donde estaban enterrados estas 5.000 personas, y ver cómo sacaban esqueletos completos para los estudios de anatomía de los alumnos de la Universidad de Trujillo. Entonces, y eran muertos de aquella revolución, de aquel ataque. Y entonces, y las familias trujillanas luego vieron no solamente esta escena, la transmitían por tradición, sino que muchos de ellos, entre los cuales mi abuela, cobijaron a muchos, ya no en la época de Sánchez Cerro, sino en la época de Udría, perseguidos por el gobierno de entonces. Y les daban protección, con el riesgo de que las fuerzas del orden también involucraran a los dueños de casa. Entonces hay una vieja tradición, una vieja historia, por supuesto dolorosa, que se va repitiendo con el tiempo. Y ahí ocurre lo que los historiadores y sociólogos le llaman la imitación social, el aprendizaje por imitación social. Albert Bandura y Richard Walters han escrito un libro en los años 1990 que justamente hablan de eso. Y los apristas más tarde experimentaron, sufrieron esta circunstancia, y más tarde luego aparece el APRE rebelde, como una reacción a este proceso de imitación y de violencia. Entonces, este relato que está en este libro, que tuviste la fineza de tú comentarlos, en día pasado yo inicio el libro. Claro. Manual de negociación política, otra de las obras suyas de sus trabajos, don Aníbal. Inicio yo el libro justamente relatando este hecho y ese proceso de imitación. Que luego miren lo que ocurre ya reciente en nuestra época, que la hemos experimentado en la época de la señora Boluarte, donde origen a cerca de más de 50 personas muertas por la violencia del Estado. Entonces, cuando el Estado genera violencia en la sociedad asimila, procesa el dolor y más tarde luego lo repite con otras manifestaciones de violencia, indeseables, por cierto. Pero es el fenómeno social de que se repiten los hechos. Por eso, quienes sostienen que la negociación política, la mediación y la conciliación son mecanismos destinados a tratar de aligerar las diferencias sociales, lo que busca es evitar la violencia, porque una vez que ésta se ha implantado en un pueblo, se repite continuamente. De acuerdo. Don Eduardo, en relación a lo que dice don Aníbal, quería una reflexión suya y además que me ubique ahí, a Ciro Alegría. Claro. Mi versión
Es ligeramente distinta porque Aníbal tiene más de narrador y de novelista que yo. En realidad se trata de, no hay un asunto, yo no lo veo como un asunto de celos, sino como una verdadera revolución social. En Trujillo ha habido varias. En 1851, la rebelión de los esclavos. Los esclavos llegaron a tomar Trujillo. Y cuando ya estaban frente a al convento donde había escondido el gobernador, pues los engañaron y los dijeron salir contentos con un papel que supuestamente era el papel de libertad, pero era un papel falso porque ellos eran analfabetos y luego los mataron a todos. Bueno, y después de eso, en 1920, están las insurrecciones sociales también, propiciadas por los anarquistas en el Gran Valle de Chicama. En 1932, el 7 de julio de 1932, se produce la revolución de Trujillo. ¿Qué pasó? En diciembre del 31 había habido una celebración en el local aprista, celebración navideña, 24 de diciembre para el 25, y entonces cuando estaban en plena celebración, que eran sobre todo madres y niños, llegaron unos camiones del ejército y despedazaron a todos en Navidad. Esto no era más que algunos incidentes. Otros se produjeron en todo el Perú. No fue un asunto de Trujillo y Chiclayo, fue un asunto de todo el Perú. ¿Sánchez Cerro ya era presidente? Sánchez Cerro ya era presidente, y Sánchez Cerro, además de ser eso, pues dirigía un partido político que se llamaba Unión Revolucionaria, sí, señor, que suscribía todos los preceptos de la ideología fascista. El fascismo, por supuesto. Y entonces toda la estética del fascismo, ¿no? Claro, y tanto ellos como toda la clase alta peruana eran fascistas y estuvieron del lado del fascismo y en el otro caso del franquismo y del hitlerismo. No parece haber cambiado mucho esa élite. No cambió nada. No cambió nada. Y entonces, en esa unión revolucionaria concebía a la raza blanca como la raza superior, como una raza inimitable. Y decía que habría que pensar en cómo cambiar, eliminar a los indios. Y sin embargo, ese partido estaba presidido por un negro que era Sánchez Cerro. Claro. Y las bandas de sus partidarios, eran generalmente personas de color. En Trujillo, el 7 de julio, ocurre algo que yo recuerdo de otra manera. El Búfalo Barreto es un líder campesino, y él y un grupo de macheteros del Areo, de varias haciendas cercanas, van a atacar un cuartel. Es el cuartel O'Donovan, un cuartel así muy súper armado. Y ellos, y el primero en morir es el Búfalo Barreto, cuando entra al cuartel y es atacado. No sé si por la espalda, yo creo que de frente lo mataron, porque era un valiente. Y luego de esto se toman el cuartel y realmente la gente se siente que ha iniciado una revolución social. Hay una prédica en esos momentos, la prédica del anarquismo y la prédica inicial del aprismo, los que hacen entender a ese pueblo que está luchando por su liberación. Y hay una hacienda, un conjunto de haciendas que ha iniciado el proceso capitalista peruano. Es la mayor hacienda azucarera del mundo. ¿Y cuánto reciben por salario los trabajadores? No, reciben su comida, exactamente. ¿Y qué dice en el reloj público que está al lado de la iglesia? Dice: tache, hora, elabora, calla, reza y trabaja. Esa es la gente que se levanta. No, sinceramente, debe haber habido algunos problemitas así, todos los hay entre personas, de celos, pero esa es una revolución social. Y en esa revolución social, mi más reciente libro, que se llama El Ancho Mundo, yo hablo sobre la vida de Ciro Alegría. Ciro también es un luchador. Ciro fue primero a comienzo de ese año, fue a Cajamarca, y entonces donde se iba a iniciar
era un plan para iniciar en diversas ciudades del norte la revolución, y lo fracasó y fue encarcelado. Entonces estuvo en la cárcel de Trujillo, después de haber sido torturado y después de que le destrozaron un pulmón. Porque en el Perú realmente la cárcel política ha sido una garantía de ser un hombre de bien. Porque la cárcel política se aplicó contra los 3 mayores escritores del siglo XX: Ciro Alegría, José María Arguedas, César Vallejo. Los 3 casos fueron similares. Bueno, y entonces Ciro, después de eso, se alió y lo sacaron de la cárcel para trabajar por la revolución. Pero luego viene esta revolución que tan bien ha contado Aníbal, que es terrible, porque hay un ataque de la aviación, contra una ciudad desarmada, antes que Guernica, por supuesto. Y hay un héroe trujillano que lo impide, pero hay 5.000 héroes trujillanos también que mueren después de eso, porque el ejército y el gobierno ordena maten, y eso es lo que ocurre en Trujillo. El caso de Ciro Alegría, que yo lo cuento ahí en mi novela, él escapó, pero después fue capturado y vino acá a Lima, y lo tuvieron un año más con pena de muerte. ¿Qué lo salvó? Lo salvó la muerte del asesino, de Luis Sánchez Cerro. Claro, que muere asesinado en el hipódromo de Santa Beatriz. Así es, ¿no? así es. Un aprista dispara, ¿no? Sí, murió ejecutado en el hipódromo de Santa Beatriz. Y después de eso hay un periodo de calma implantado por Benavides, que comienza a dar libertades, pero que finalmente Ciro termina siendo expulsado del país. Pero la tesis del doctor Aníbal creo que vale la pena mirarla de cerca, en el sentido, Eduardo, de por qué el círculo de violencia estatal no lo hemos podido romper. Así es. ¿Por qué seguimos repitiendo un círculo donde el Estado violenta derechos y mata? Lo de Dina Boluarte fue el último. Continuación. Exactamente. Continuación. ¿Por qué no hemos podido romper el círculo de violencia? Es la continuación. Es porque sencillamente la clase que se siente ofendida, en fin, no encuentra otras maneras para reprimir. Y claro, lo que logra es educar al pueblo para que vote por ella, pero el crimen como manera de implantación de asegurar el poder es lamentablemente lo primero que encuentran. ¿Y por qué la negociación se rompe en ese contexto? Gracias por la pregunta, Carlos. Mira, tu pregunta es ¿por qué no se rompe esta cadena de violencia y repetición? Porque en primer lugar uno tiene que reconocer que existe un conflicto, y que ese conflicto, en la medida que se prolonga, termina en violencia. Y esa violencia, si continúa, termina en guerra. Por esa razón es que lo primero que hay que hacer es reconocer. Y reconocer, hombre, de esto hasta el cristianismo tiene una explicación. El dolor de corazón es admitir que ha cometido una falta. Y como su nombre lo indica, es tener un dolor sincero de que yo cometí una falta. En este caso me refiero al Estado, a las fuerzas políticas gobernantes. Una vez que se hace ese acto, el siguiente es el de la negociación. Y la negociación es un mecanismo democrático. Lo que ocurre es que en nuestro país hemos creído que la democracia es una cuestión numérica. Y esto lo hemos visto en el Congreso, donde las cosas se resuelven por el número de personas que dicen sí, señor. Cuando la democracia es diálogo, es discusión, es deliberación, es enfrentamiento de ideas. No es una cuestión de votos. Cuando uno se mete a cuestión de votos, está llegando al nivel más primario de lo que es la matemática. La democracia es eso, el diálogo. Entonces, primero tiene que haber un perdón, y eso no ha ocurrido en el Perú. No ha ocurrido el pedir perdón. El único caso que yo recuerdo es el de Morales Bermúdez, que salió a la Plaza de Armas a pedir perdón, y lo dijo públicamente.
Entonces, las fuerzas que han originado todo esto, lo primero que tienen que hacer es un perdón y luego iniciar un proceso de diálogo. No es una declaración como se pretende ahora. Basta con declarar, señores, yo los quiero a todos, todos somos juntos. No, pues eso no sirve. Eso es... No solamente no sirve, sino que es vil. Sí. Porque es burlarse. Tiene que ser con 2 actos concretos. El perdón a los casos que se han cometido y luego el proceso de diálogo. Por eso que aparecieron las comisiones destinadas a tratar de aligerar esta carga emocional que pesa sobre cada uno de los ciudadanos y sobre todo por las fuerzas políticas. Por eso es una foto muy potente la del arzobispo Carlos Castillo con el cardenal Bartomeu en Catacaos, de rodillas, frente a los comuneros de Catacaos, pidiéndole disculpas por los abusos del sodalicio. Digamos, ese es un perdón que suena a otra cosa, no es un perdón para la palestra, Eduardo. Es cierto, y estoy con lo que dice Aníbal. No ha habido perdón. La guerra se ha continuado día a día. Cuando entré a la Universidad de Trujillo, yo soy abogado también, cuando entré a la Universidad de Trujillo, a pesar de que habían pasado 30 años de la revolución, los militares no podían usar uniforme. No lo usaban por temor de la ira popular. Si la guerra era permanente, es permanente. Y entonces, yo me acuerdo de un detalle chistoso del asunto, que había en ese lugar que tú señalas, en Buenos Aires, una reunión de poetas. Y entonces cada uno estaba leyendo. Y cuando estaba leyendo, uno de los amigos de Vallejo, que era Francisco Sandoval, cuando estaba leyendo su poema, pasó un señor y dijo, ¡qué gracia! Leer. Improvisen, decía, ¿no? Improvisen, decía el hombre, improvisen. Entonces, ya era un tipo que estaba medio borrachito. Entonces, Francisco Sandoval es el hermano de María, la amada de Vallejo. Yeah. Francisco Sandoval le preguntó, ¿quién es este tipo? Es el comandante Muñoz, le dijeron, que no tenía galones, ¿no? ¿Usted quiere que yo improvise? Muy bien, dijo. ¿Cómo quisiera, por Dios, que se nos quedara mudo para siempre este cojudo del comandante Muñoz? Era real, entonces la animadversión era absoluta. Claro. La guerra es permanente. Bueno, pero entonces, ¿cómo se construye un país en ese espacio de cosas donde no hay posibilidad de diálogo y donde no hay posibilidad de negociación, Aníbal? El drama de las dirigencias y de las elecciones es que revisten de un poder absoluto a un político que luego va a dirigir la nación. Y este poder tiene un efecto imán. La gente se rinde y se somete. Esa actitud genuflexa es lo que empodera aún más al dirigente. Y lo terrible es que esa actitud genuflexa es una humillación, una autohumillación que hace el pueblo ante el poder. Entonces, el poder genera fascinación. Y cuando estás en el poder, yo no te puedo pedir que tú te arrodilles, porque tú eres casi Dios. Y al sentirte casi Dios, entonces crees que todas tus decisiones son leyes divinas. Ven, esta circunstancia que viene de los griegos, y que los romanos lo superaban cuando un general romano regresaba a Roma después de una gran victoria, un soldado le decía en la espalda, recuerda que todo esto es pasajero. Entonces, ante el clamor vocinglero de la población que adulaba al héroe de una batalla, entonces le decía, recuerda que todo esto es pasajero. Y que más tarde luego las órdenes religiosas señalan con una frase, que es no solamente recuerda que esto es pasajero, sino recuerda que esto es terrenal. Ese proceso que es tan simple y que lo expresamos ahora con facilidad en tu lindo programa, es difícil que lo tenga un líder que después de haber sido envanecido por la donación de miles de personas, la música, la fanfarria, los gritos desaforados que envanecen al poderoso, hacen muy difícil que éste se incline, se postre de hinojos y diga perdón. Pero ustedes han mencionado en el caso de la revolución de la década del 30 en Trujillo, que sí hay por lo menos un policía que dice yo no disparo.
O sea, hay alguien un aviador, ¿no es cierto?, que dice yo no disparo, es decir, tiene la ética suficiente para subvertir las órdenes superiores, pero respetar la ley y decir yo no voy a disparar a población desarmada. ¿Por qué no le podemos exigir eso a nuestros militares y a nuestros policías, Eduardo? Yo creo que ellos mismos deben exigírselo, pero en realidad la cólera de unos y de otros es una cólera heredada, permanente. Fíjate, en la época de la Revolución Libertadora hay una mujer que sobresale, que es Manuela Sáenz. Manuelita. Y a Manuela Sáenz es en realidad una heroína, es una mujer que ha estudiado y que ha logrado que un regimiento entero se pase de los españoles a los patriotas. Es una mujer que ha hecho todas esas cosas 10 años antes de conocer a Bolívar. Sin embargo, la sociedad de Lima tiene que decir de ella despectivamente Manuelita, porque ha sido amante de Bolívar, porque no se han casado. Así aprendí yo a claro, porque no se han casado. Dios mío. Mire. Hasta ahora esa cólera revierte hasta ahora. Cuando yo digo mi libro, a propósito de mi libro, ¿puedo hacer un comercial? Pero por supuesto, don Eduardo. Manuela Sáenz y la Luna Paita. ¿Ya? Y va a ser presentado el 28 de julio a las 12 del día en la feria. Perfecto. ¿Ya? Bueno, esa es Manuela. Y es víctima de una cólera que olvida que escribió muchas cosas y que además de esto, desde niña, era una luchadora. Esa Manuela Sáenz era hija de nobles, pero su padre y su madre no se casaron. Por esa razón era considerada bastarda. Entonces, cuando ella vive en el nuevo hogar de su padre con sus hermanas de padre, la consideran que ella no puede aspirar el matrimonio con un joven de alta sociedad, de ninguna manera. Entonces a ella la meten en el convento. Y después el padre la lleva a Panamá para casarla y conocerle y buscarle un marido idiota. Esa es Manuela Sáenz, y esa es la cólera, el desprecio, la forma de pensar heredada. Hasta ahora se siente, no se habla de la palabra bastarda, pero sí es la querida, y es la Manuelita. No es Manuelita. Manuela no es Manuelita. Claro. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Reflexiones finales. ¿Cómo rompemos el círculo de la violencia entonces, Aníbal? ¿Hay posibilidad? Por supuesto que hay posibilidades. La negociación política a la cual se refiere, no solamente es el intercambio de opiniones y de pareceres y de concesiones, porque la negociación es un ejercicio de humildad. Lo que ocurre es que las técnicas de negociación que hemos aprendido en América Latina, en particular en el Perú, están basadas en un ejemplo de violencia que desarrollaron los americanos. La escuela o el modelo de negociación estadounidense se hizo en la organización RAND, que era el más grande think tank de los Estados Unidos. Y se hizo a partir del año 1948. Y todos los libros de negociación hechos en los Estados Unidos por los grandes escritores, Roger Fisher o Patton, hablan de cómo vencer y conquistar al otro. Incluso dicen cómo vencer al otro. Y la negociación no es vencer al otro. La negociación es descubrir en el otro cuál es su interés que lo mueve a ese acto de conflicto. Porque la negociación se requiere porque hay un conflicto. Seguro. Y entonces cuando uno quiere resolverlo, lo que dice es, bueno, tu conflicto yo me voy a imponer sobre él. No, hay que descubrir cuáles son las causas de ese conflicto. ¿Por qué tu malestar? ¿Por qué tu encono? ¿Por qué yo permito que tú te manifiestes de una manera violenta? Y la negociación o el conflicto, cuando no se resuelve, pasa a la siguiente etapa, que es la crisis. Y cuando esta continúa, pasa a la violencia. Y cuando llega la violencia, viene la guerra. Ese es el fin. Y cuando ocurre la guerra, no hay cómo resolverlo. Miren, las grandes tragedias griegas terminan en la última página.
todos los autores griegos no saben cómo resolver la tragedia griega, que lo resuelven en la última página. En la última página de Ifigenia en Áulide es que aparece un Deus ex machina, algo maravilloso, inesperado, que resuelve el conflicto. Por eso que hay que evitar que el conflicto escale. Si escala la crisis y si escala la violencia, termina en lo que bien ha relatado mi querido Eduardo, ¿no? Termina en eso en donde todos son unos contra otros. Entonces llega un momento, primero, la pausa. Y por supuesto esto requiere una gran habilidad. Primero hay que ver pausa porque tiene que asentarse las iras que se han ido cargando por las humillaciones de ambos lados. Y después de la pausa hay que entrar a descubrir cuáles son intereses presentes y un periodo de concesiones. De acuerdo. Eduardo, solo acotar, sí. Y que estoy totalmente de acuerdo y recordar que las dos familias de animales que hacen la guerra son las hormigas y los hombres. Los únicos. Los únicos. Bueno. Gracias, señores. Ha sido un gusto. Y vénganse cuando quieran para seguir conversando. El Ancho Mundo, ¿cuándo lo presentas, Eduardo? No, el Ancho Mundo ya lo he presentado. ¿Cuál vas a presentar? Pasado. Ok. Va a ser Manuela Sáenz. ¿Y un libro al año? Durante 10 años, los últimos 10 años. Bueno, el libro de Manuela Sáenz entonces, el 28 de julio. Este para ti. Este para mí. Gracias, lo voy a atesorar y lo voy a revisar. ¿Y el libro de Liminares, cuándo lo presentamos, Aníbal? Bueno, esto lo presentaré yo en el mes de julio, a fines de julio, este mes de julio en España. En España voy a viajar por allá, estaré por allá por Fiestas Patrias y probablemente lo presentemos aquí con la Fundación Getúlio Vargas en el mes de noviembre. Excelente. Liminares sobre desjudicialización de los conflictos, de Aníbal Sierra Alta Ríos. Gracias, señores. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Venimos después de la pausa, no se vayan. Esto es Cultura y Negociación. Muchísimas gracias, mi querido Eduardito. Gracias por continuar con nosotros en el programa. Esto es Cultura y Negociación y vamos a hablar ahora del conflicto en Oriente Medio. En términos generales y siempre desde una perspectiva de la negociación política. Y claro, uno se hace la pregunta si con los años y con el tiempo un conflicto endémico aparentemente en la región de Oriente Medio puede encontrar en la negociación una fórmula de salida para un conflicto que tiene tantísimo tiempo. Un conflicto donde además se ha perdido como la noción de quién tiene la razón, de quién es el bueno y quién es el malo, si esto cabe en la geopolítica además. Y quizás dos politólogos jóvenes, sanmarquinos, me pueden ayudar un poco a entender un poquito cómo se debe mirar esta zona del mundo y cómo entender la negociación política quizás para afrontar y entender el problema. Está conmigo Esteban Silva y Benji Barros, ambos, como les digo, politólogos. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Esteban, Gracias. Benji, gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo hablo de un problema endémico, Esteban. ¿Es una palabra justa para hablar de Oriente Medio o estoy exagerando? Hay que hablarlo. Históricamente el Medio Oriente ha sido un caldero de conflictos, por su propia naturaleza. En la antigüedad, si nos vamos a lo más, por decirlo así, histórico, el Medio Oriente era el centro neurálgico del comercio internacional. Entre Europa, que compraba y necesitaba de la mercancía de China, de la India, precisamente el Asia, que necesitaba de la zona del Medio Oriente para reducir en 9 días el tiempo total de navegación de las mercancías, y África, sobre todo el norte de África, con sus productos necesarios para la industria europea. Lo cual hizo pues que surgieran grandes civilizaciones, siempre relacionadas al conflicto. Cartago, los fenicios que encontraron en la talasocracia, el gobierno de los negociantes, su forma de subsistencia, los diferentes imperios, la colonización musulmana, es decir, siempre ha sido una zona de conflicto. Y lo que hoy sucede, sobre todo en el conflicto palestino-israelí, un conflicto que tiene ya pues 78 años de iniciado, podríamos decirlo como endémico, y más que todo porque conforme ha ido avanzando el tiempo, han fracasado los diversos procesos de negociación, como lo fueron los acuerdos de Camp David, los acuerdos de Oslo, los procesos, incluso ahora los acuerdos de Abraham que buscan paralelizar la causa palestina, han resultado todos en estrepitosos fracasos. Entonces podríamos hablar, sí, de una conducta referente al conflicto y de una diferencia que ya no es solamente religiosa o étnica, sino política, que polariza el mundo. ¿Podríamos llamarla endémica? Sí, me parece un término adecuado. Ok. Benji, decía Esteban, ya no es un problema solo religioso
es un problema político. ¿También es económico? ¿También es social? ¿También es jurídico? Bueno, yo creo que por supuesto que sí, ¿no? Teniendo en cuenta que en el ámbito económico al menos, creo que habría que mencionar, por ejemplo, desde cierto punto la perspectiva también de otras potencias, ¿no? Como el caso, por ejemplo, chino, ¿no? Claro. Por ejemplo, para China es muy importante la zona de Medio Oriente. Claro. ¿Por qué? Porque China busca, por supuesto, reflejar y proyectar su poder a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que por supuesto cruza por Irán, por el territorio de justamente Siria, ¿no? Afganistán incluso, ¿no? Por Asia Central también, ¿no? Entonces, por ese lado hay mucha implicancia económica y justamente para una gran potencia como es China, es muy necesario que esos conflictos justamente de alguna manera poco a poco vayan apagándose, ¿no? Y es justamente ahí donde veíamos también la intermediación de China, ¿no? En este conflicto que había entre Arabia Saudita y también los iraníes, ¿no? Quizás objetaban más por la paz frente al conflicto. Entonces, por ese lado yo creo que no, hay unas implicancias económicas gigantescas, sobre todo en ese aspecto. Hay un punto adicional respecto a la implicancia económica, y es que pues el 20% del petróleo necesario para la industria mundial, el 35% del petróleo que se transporta de forma marítima sale del Golfo Pérsico, de este pequeño espacio de agua entre Arabia Saudita e Irán y las pequeñas monarquías petroleras como los Emiratos Árabes. Entonces, ciertamente hay una implicancia económica. El petróleo Brent está cotizando actualmente cerca de los $88. El año pasado, antes de estallar el conflicto, estaba alrededor de los 50. En el pico del conflicto, esto ha superado sus costos casi hasta los $130 por barril. Es decir, hablamos de un impacto, como lo decía Benji, en economía china, que es el principal comprador de petróleo del Medio Oriente, y también para otros socios como lo son a nivel de la OPEP, como Rusia, que no ha podido tener ningún rol en esta guerra por su propio desgaste, que es importante. No solamente ello, el Medio Oriente tiene 3 puntos importantes para el comercio internacional. El estrecho de Hormuz, tan mentado en los últimos días, una franja de menos de 30 millas, por donde sale todo ese petróleo, ese 35% del petróleo que se transporta por mar. El estrecho de Bab al-Mandab entre Somalia y Yemen, otra zona en conflicto y con piratas, digamos, con todas estas cuestiones de crimen transnacional marítimo. Y el canal de Suez, esta gran obra de la arquitectura realizada pues en la península del Sinaí, que también es una zona no solamente de transporte de mercancías, sino sobre todo de grandes impuestos. Correcto. Pero los escucho hablar mucho de dinero y poco de religión. ¿La religión no atiza un poco el incendio, Benji? Bueno, yo creo que como tal, sí, es uno de los grandes problemas, ¿no? Dentro de justamente esta cuestión, teniendo en cuenta, ¿no? Por un lado la causa judía y por el otro lado la causa árabe. Y creo que de hecho Esteban lo va a poder explicar mucho más a profundidad, ¿no? Por también ¿Ha trabajado más el tema religioso? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, existen también varias variantes dentro del Islam. Entonces, claro. Eso también influye muchísimo. Hay 2 cosas a mencionar al respecto. Lo primero es por qué el régimen iraní, que en este caso se erige como el gran desestabilizador en la región, funciona como funciona. Y Estados Unidos en 6 meses de invasión, de guerra, no ha podido cumplir sus objetivos ni de invasión terrestre, ni de cambio de régimen, ni de apropiarse de los medios económicos del país. Y es que es un régimen que, si bien tiene mecanismos democráticos, elección de un presidente, de un congreso, tiene instituciones civiles, dependen completamente de un líder supremo, el ayatollah, en este caso Jamenei, hijo, Mojtaba Jamenei. ¿Por qué esto es importante? Porque la figura del líder supremo corresponde a una sola rama del Islam, el Islam chiita. Así es. Hay que hacer la diferenciación. El Islam sunita, que es el que profesa el 87% de los musulmanes en el mundo, viene de la palabra sunnah, tradición. Es el Islam que no reconoce la jerarquía de ningún emir, de ningún califa, en este caso de ninguna autoridad religiosa, de ningún imán, que pueda interpretar la doctrina si no es descendiente de Mahoma. Porque cuando se acaba la descendencia de Mahoma con los primeros 4 califas, hay una libertad para interpretar la Sharia, la ley islámica. En el caso del Islam chiita, y Shia significa facción, tenemos más bien una jerarquía determinada donde el ayatollah, que viene de ayat-ullah, mensajero de Dios, es quien es el llamado jurista perfecto. Entiendo. Esto en persa le llaman vilayat y faqih. En ese sentido, la razón por la que el régimen iraní funciona de forma vertical y más leal que, por ejemplo, el caso venezolano, donde Estados Unidos ha podido entrar ofreciendo dinero, es porque hay una lealtad religiosa vertical y obviamente que no solamente está ligada al interés económico o político, sino pues a un credo.
Por otro lado está el conflicto entre los musulmanes de la propia región. Arabia Saudita e Irán, los dos países del Golfo Pérsico, son rivales no solamente en lo político y económico, sino sobre todo en lo religioso. Arabia Saudita siendo una monarquía históricamente aliada de Estados Unidos, digamos, el centro del Islam sunita del mundo y además el lugar de los 3 principales lugares sagrados del Islam, la Meca, la ciudad de Medina, la piedra de la Kaaba. Y del otro lado, Irán, que es el único país del mundo donde la mayoría religiosa es chiita, con un régimen híbrido, es decir, otra forma de régimen, y que además por su propia naturaleza, al tener un líder supremo y un régimen perfecto, no solamente busca consolidarlo en su país, sino que a través de sus terceros, sus proxies, como Hamas, Hezbollah, los hutíes y estas organizaciones que son financiadas por Irán, buscan expandir su modelo de gobierno en la región. Entonces por ahí podemos hablar un poco del rol de la religión. También hay que hablar obviamente de la causa judía, como lo decía Benji hace un momento, claro, haciendo la diferencia entre sionismo como ideología política, que surge en realidad de los judíos socialistas seculares, pero que tiene al componente religioso como su justificación primera. A la tierra de Sion, al monte Sion, y a la necesidad de la creación de un hogar nacional judío frente a la persecución en Europa. Y por otro lado a la religión judía. Hay que decirlo, cuando se funda el Estado de Israel, los rabinos judíos no estaban de acuerdo con Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, porque consideraban que el Estado de Israel debía ser una creación de la historia, no una creación militar, una creación del Mesías y no una creación de un grupo de judíos organizados militarmente. Los judíos ortodoxos no aceptan el Estado de Israel, digamos, Sin embargo, la concesión que les da Ben Gurión para que ellos acepten el Estado de Israel y lo justifiquen es bien curiosa. En Israel no existe el matrimonio civil, solamente el matrimonio religioso. Si uno es judío, matrimonio judío, o musulmán, o católico, etc. Pero no hay matrimonio civil. Lo segundo es el control sobre los alimentos, la alimentación kosher, que todo, digamos, los costos de producción suben por la necesidad de un rabino que certifique que la comida se haga de tal forma. Y lo tercero es obviamente el control sobre la población ortodoxa, que tiene una cantidad de privilegios en el país, un currículo propio, barrios exclusivos. Sin duda. Entonces ahí hablamos de cómo es el rol de la religión. Por un lado la causa judía, que es al mismo tiempo secular, política y con fundamentación religiosa. Y por otro lado este duelo en el Islam, que es difícil de entender en el ajedrez político, porque uno pregunta por qué hay musulmanes atacando a otros musulmanes, por qué hay musulmanes que le prestan su territorio a Estados Unidos para atacar Irak. Claro. Pero la explicación va por estas grandes diferencias en el territorio. De acuerdo. Pero Benji, ¿por qué una zona como esta es capaz de ser tan incendiaria y ser, digamos, pasible de generar un conflicto de gran escala? ¿Por qué incendia todo el planeta? Bueno, yo creo que sobre todo hay motivos diversos, ¿no? En primer lugar, creo que esta región, al ser siempre una región conflictiva y donde hay intereses tanto económicos, políticos y religiosos, ha generado que pues no haya una estabilidad como tal. Por ejemplo, justo con Esteban conversábamos un poco acerca del rol de la OTAN, ¿no? Que ha tenido, al menos en Siria, por ejemplo, en el mismo Libia, ¿no? Y hemos visto cómo es que de alguna manera la OTAN, los países de Europa y Estados Unidos de alguna manera han sido los causantes de toda la inseguridad que se está viviendo dentro de estas zonas, ¿no? De la proliferación de los grupos terroristas, ¿no? De la falta de gobernabilidad, ¿no? Sobre todo en ese aspecto, ¿no? Y justamente producto de eso, de la falta de un buen gobierno, es que hemos visto cómo es que esta región se ha vuelto completamente convulsa, ¿no? Además también de los intereses particulares de las potencias regionales. Por supuesto. ¿No? En el caso de Arabia Saudita, como mencionaba Esteban, el caso de Turquía también, que es un país que tiene bastante influencia. Absolutamente. Y Israel, finalmente, que, bueno, es otro de los grandes actores. Un pequeño matón ahí en la región, claro, ¿no? Cada uno también hace el bully. Claro, por supuesto. En ese caso, cada uno va atrayendo a ciertos grupos a favor de sus propios intereses. Entonces, eso provoca como tal que no haya una estabilidad como tal dentro de la región y el conflicto, ¿no? De grupos que defienden ciertos intereses de ciertas potencias regionales. De acuerdo. Hay un asunto adicional a mencionar. Por favor. Y es que, si bien el Medio Oriente es la región con la mayor concentración religiosa del mundo, es decir, el 94% de habitantes del Medio Oriente es musulmán. Sí. Esa concentración no se da en ninguna otra parte del mundo en esa cantidad. Pero tenemos como actores disruptivos un Estado confesional judío, que si bien no es un Estado religioso, es un Estado, digamos, que según sus leyes fundamentales enarbola los valores de una democracia judía cuestionable, pero lo dice en sus leyes. Y otras minorías como los kurdos, que llevan
¿Cuántos años sin un Estado? Así es. Con un conflicto de baja intensidad muchas veces ignorado. Que los parámetros deberían tener también su Estado, Tal digamos, cual. ¿no? Ajá. Tenemos a los kurdos, a los yazidíes, Así es. decir, otras minorías que tienen sus propias agendas. Mencionaba Benji, por ejemplo, a Turquía, un actor con un doble interés en la región. Es miembro de la OTAN, de la gran alianza de seguridad europea más Estados Unidos, y al mismo tiempo viene apoyando políticamente a grupos como Hamas y Hezbollah, a pesar de su rivalidad con Irán. Es decir, es un actor que tiene un rol confuso, pero que después de haber derrocado al régimen de Siria, tiene una tremenda influencia en la región a nivel político. Tenemos a las alianzas militares, Estados Unidos con sus 20 bases militares en Arabia Saudita, a menos de 30 kilómetros de territorio iraní, con la capacidad de movilizar portaaviones, destructores, cazas. Y por otro lado tenemos a la alianza iraní que no ha salido en su defensa y que ha dejado pues en una situación vulnerable a Irán. Un ejemplo, Rusia para atacar Ucrania utiliza los misiles Shahid, los drones de fabricación iraní. Sí. Tienen una alianza militar, química, claro, política necesaria. Sin embargo, durante el conflicto, tanto en Siria, cuando cae el régimen de Bashar al-Assad, como en Irán, Rusia no ha tenido mayor injerencia salvo declaraciones y algunas operaciones de inteligencia. China, por doctrina propia, no se mete en conflictos donde no lo atacan directamente. Abiertamente no se mete, abiertamente. Pero por lo bajo de la colaboración es... Provee armas y modelos de armas a Irán, pero no se mete en el conflicto. Y vemos que los países de la Liga Árabe, en lugar de apoyar a Irán, se han confabulado en esta ocasión con Estados Unidos. Es decir, no podemos hablar de paz o de negociación cuando lo que han sido los intentos de negociación han sido en realidad hacer la cama, por decirlo de alguna forma, para dejar la mesa servida a los ataques que han continuado. La configuración de las alianzas, como lo decía Benji, los intereses en la región a partir de la actuación de las potencias también, obviamente, es un escollo para poder congeniar posiciones. Pero miren, todos los intentos que yo recuerdo recientes, digo, de los años 60 en adelante, por hacer de este espacio en Oriente Medio un mejor lugar para vivir, fracasaron. Nasser, que pudo haber sido el hombre que unificara a los árabes, muere pronto. A Sadat lo matan por querer intentar conversar con los judíos, con Israel. Isaac Rabin y Arafat consiguen un diálogo menor y Rabin creo que muere, lo matan. ¿No? Los judíos ortodoxos. Así es, lo matan. Entonces, cada intento de diálogo terminó siendo una tragedia. Digamos, los servicios de inteligencia también juegan un rol perverso. El Mossad y los iraníes, pues desde su lado, intentan petardear cada intento de aproximación. En ese estado de cosas es imposible, ¿no es cierto?, apostar por un diálogo. Claro, yo creo que también hay una cuestión bastante fundamental, es la propia existencia, ¿no?, de estas acciones. Sí, pues. Es decir, si no hay ese conflicto, ¿cuál es la razón de la existencia, ¿no? Incluso del poder, por ejemplo, que tienen los servicios de inteligencia, ¿no? El caso de la Mossad, pero también el caso de los servicios de inteligencia iraní y la Guardia Revolucionaria. Sí, señor, ¿no? Buen punto. Pues se les puede caer todo si es que hay... No hay negocios si no hay pelea. En efecto, ¿no? Y creo que Esteban puede comentar un poco más a profundidad también sobre la relevancia que tiene la Guardia Revolucionaria iraní dentro de territorio iraní, ¿no? Y cómo, por ejemplo, incluso, pues, personajes quizás mucho más moderados, pues muchas veces son arrestados. Exactamente. Desde ambos lados. Y no sé si leí ayer, perdóname, no, adelante. Esteban, que Ahmadinejad había sido un hombre del Mossad. Hay una curiosidad. O eso no está comprobado. Lo han acusado, lo tienen en custodia. ¿Así es? Porque hay un detalle con Ahmadinejad, que públicamente era el máximo enemigo de Israel. Así es. Y justo hay una revelación de Ahmadinejad muy curiosa en una entrevista hace algunos años en la que él dice que habían preparado un oficial de la Guardia Revolucionaria para hacerse cargo del programa nuclear. ¿Qué aclaración? El programa nuclear no está a cargo de la Armada, sino directamente del líder supremo en la estructura de poder iraní. Prepararon un oficial a sus científicos y resulta que la persona a la que habían puesto a liderar era un agente encubierto del Mossad. Imagínate. Eso lo dijo, me parece, en el año 2017. Han pasado casi 10 años y ahora la acusación contra Ahmadinejad es de haber vendido los datos del proyecto nuclear de Irán a Israel, siendo que ni siquiera la Agencia para la Energía Atómica, liderada por Rafael Mariano Grossi, tiene los datos certeros de qué es lo que pasa con el programa nuclear de Irán. Y sin embargo Israel lo tiene al dedillo, al parecer, por su infiltración en el sistema. Lo que ha dicho Benji sobre los servicios de inteligencia es importantísimo. El Mossad tiene los sistemas de detección digital, dactilar, más modernos del mundo. Tienen un sistema de vigilancia sobre el territorio. Una capacidad de infiltración. Y es que ciertamente, ¿no? como lo comentan muchos en la comunidad judía, la emergencia, la situación de amenaza, la necesidad de la supervivencia, que es lo que lleva a los humanos a pelear, es lo que también ha permitido el desarrollo de la tecnología. Podría poner el ejemplo, este celular, como cualquier otro que se desbloquea con tecnología digital,
es una creación originalmente militar a través del Mossad. Sí. Lo que es el servicio de GPS que nos permite tomar taxis... Guárdalo, por favor, Esteban. No vaya a explotar. Es también una creación de desarrollos de emergencia. Ahora, volviendo al punto de la región en específico, para no divagar... Ok. Mencionaste algunos casos de aquellos líderes que tuvieron la oportunidad de crear consensos y no lo lograron. La Liga Árabe, creada por influencia de Nasser en 1945, tenía la doctrina de los 3 no. No a las negociaciones con Israel, no al reconocimiento de Israel y no al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Nasser muere sin haber cumplido su sueño, muere habiendo perdido la guerra de los 7 días, muere habiendo perdido la guerra del Yom Kippur, y Sadat, que era la persona que firma el reconocimiento de Israel a cambio de evitar la guerra, es asesinado. Luego vemos, como lo dices, los acuerdos de Oslo, por parte de Rabin, un laborista israelí, antiguamente había sido un jefe militar, pero ahora apostaba por la paz, y Yasser Arafat, que había sido el símbolo de la causa palestina desde el 67. Y un terrorista de capa y espada, digamos, que no nos vamos a engañar, que le dan además el Nobel como para suavizar el camino. A Rabin lo mata un estudiante ortodoxo diciendo que ha traicionado a la tierra de Israel, y a Arafat pasa algo muy curioso. El Instituto Nacional de Estadística de Palestina muestra que en esta época, donde se inicia la segunda intifada, pasa algo que en la psicología de guerras, en lo que le llaman la teoría del manejo del terror, se explica claramente que a mayor incentivo de violencia, de contenido violento en los medios, de mensajes violentos por parte de los políticos, de un contexto donde la paz no trae resultados, el apoyo a las soluciones violentas se incrementa, obviamente, y también lo que podríamos considerar la conducta irracional de las personas frente a una situación de conflicto. En ese sentido, para el año 2003, el 73% de la población de Cisjordania consideraba que la paz no les había traído nada relevante. Estaban a favor de una solución violenta. ¿Culpar a los ciudadanos por ello? No, porque obviamente el ciudadano ve como resultado lo que es la negociación política. Y entonces, ahora gobierna en Israel una persona como Netanyahu, que provocó la desestabilización de su propio país por querer protegerse el cuello en el año 2023, que ha logrado mantener un gobierno de unidad en base a la violencia, porque hay que decirlo, el único a quien le conviene que la guerra continúe en la región es a Netanyahu. No le conviene a Trump, que gasta 18 veces más en la guerra que los iraníes. 100.000 millones le ha costado esa guerra. No le conviene a los iraníes, que si bien están aguantando, están haciendo su guerra asimétrica, están viendo su infraestructura destruida. No le conviene a los árabes, que son exportadores de petróleo y que ven que los compradores tienen que negociar incluso en otra moneda. Hay que decirlo, el gran actor a quien le conviene que la guerra continúe por sus fines propios es Netanyahu. Tenemos a Trump, que es un líder a quien no podemos estudiar desde una... No, es incontrolable, desde la elección racional y ni siquiera desde la razón de Estado, probablemente desde la psiquiatría. Por supuesto. Tenemos a Jamenei, al hijo de Jamenei, ciertamente, y al todo el régimen iraní, lo dijo también Benji, la Guardia Revolucionaria iraní, a quien tampoco podemos estudiar de una lógica de elección racional, sino de una serie de motivaciones que no son solo políticas, sino también reivindicativas, religiosas, lo que en el Medio Oriente le llaman el orgullo iraní. Y al resto de actores en la región, es decir, eso es algo que no se puede dejar pasar por alto para analizar por qué las decisiones que se toman en el conflicto no llevan a la paz, no llevan a una negociación o a acabar con las soluciones violentas, sino todo lo contrario. De acuerdo. Pero Benji, entonces las soluciones para la desescalada podría ser figuras como la de Pedro Sánchez y luego como la de Meloni, que empiezan a alejarse del conflicto o empiezan a decir, esta ya no es mi guerra, o ahí es un juego peligroso también. Bueno, yo creo que al menos en el caso de Pedro Sánchez y de Giorgia Meloni es completamente como que alejada las razones de por qué no participan del conflicto. Sin duda. Principalmente son por todas las cosas que ha hecho Donald Trump en contra de Europa, ¿no? En contra incluso de Meloni, ¿no? Cuando pues Trump lanzó la maltrató, comentarios acerca de Meloni decidió alejarse, ¿no? Pero creo que Europa ya sabe que pues meterse en guerras que no son suyas pues le genera mayor desestabilidad, ¿no? Si no recordemos, por ejemplo, la guerra en Siria, en Libia, la cantidad de refugiados, ¿no? Que ha tenido que recibir Europa, ¿no? Pero ahí hubo igual naciones que apoyaron a Trump, digamos, pese a eso, ¿no? Claro, yo creo que por ejemplo en este caso ya no lo hacen justamente porque pueden agravar eso, las elecciones también, el avance de la extrema derecha en el caso por ejemplo de España, ¿no? Y en el caso del resto de países, ¿no? Además porque también ven que Trump como tal es un actor incontrolable. No saben qué es lo que va a hacer, entonces pues, también. es mejor dejarlo distraído en una guerra en la cual
pues a ellos no los va a afectar. Sí, al niño berrinchudo hay que dejarlo un rato con su juego, ¿no? Sí, claro. Hasta que pierda o decida retirarse. Claro. Y hay un cambio de poder en Estados Unidos. Como lo hizo con los aranceles, ¿no? Hizo el berrinche y luego tuvo que ceder. Claro. Y de hecho, por ejemplo, ahora en la guerra, pues Trump va a seguir el tiempo que sea necesario, pero yo creo que Trump pues va a esperar algún momento o algún otro escándalo para intentar alejarse poco a poco, porque hemos visto que nuevamente ha vuelto el conflicto ya más o menos en un periodo en el cual el mundial incluso se acaba, ¿no? Entonces creo que eso tampoco no es mera coincidencia, ¿no? Pero yo creo que Trump lo que ahora tiene que hacer es finalizar la guerra, porque vemos que ya se acercan las elecciones intermedias en los Estados Unidos y eso puede ser bastante peligroso para Donald Trump. Yo creo que en el mejor de los casos se encontraba Trump y Irán en paz en estas últimas semanas, ¿no? Y que Trump se concentre netamente en Cuba, ¿no? Que creo que le puede dar un mayor rédito político para de alguna manera mantener, ¿no? Su poder dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, priorizar lo local para luego nuevamente concentrarse en el exterior. ¿Y son teorías de la conspiración o es real el proyecto judío de colonizar zonas de América Latina como la Patagonia y el sur del Cusco? A ver, sobre esto, digamos que las teorías conspirativas no son actuales. Es como cuando se dice de forma muy inexacta, por ejemplo, de que el proyecto del Estado judío se habría podido dar en Uganda o en Argentina, cuando ciertamente estas no eran propuestas de proyectos sionistas, sino propuestas internacionales que se hicieron como alternativas a colonizar Palestina, ¿no? Incluso en la Unión Soviética se creó el llamado Oblast de Birobidzhin, el llamado Oblast hebreo que existe hasta el día de hoy en Rusia, como una alternativa al Estado judío que no prosperaron. Ciertamente, podríamos hablar de un cierto interés económico, pero hablar de un proyecto de colonización es arriesgado y puede llegar incluso a prolongar algunos estigmas respecto a la población judía y al actuar de la población judía, como lo ha sido históricamente. El nivel de sangre... Gaza ya los estigmatizó, digamos, se han estigmatizado solos con el asunto de Gaza. Absolutamente. Pero y eso es una responsabilidad del Estado de Israel, no de la población judía. Y hay que hacer esa diferenciación necesaria entre la población judía étnico-religiosa y lo que es la entidad política llamada Estado de Israel. La población judía soporta ese gobierno. Ciertamente. ¿No es cierto? Ciertamente. Ahora, quería volver brevemente al punto que había tratado Benji respecto a lo que podría ser la conveniencia política de los líderes tanto de Europa como de Trump frente al conflicto. Y hay que decirlo, hay parte del electorado MAGA en Estados Unidos que ya le ha puesto, digamos, sobre todo el electorado más conservador, el sector protestante, que le ha puesto la cruz a Trump respecto al tema de la guerra, por ser una guerra prolongada en la que Trump no está logrando nada. Porque después de eliminar a Jamenei, que ciertamente fue un ataque sorpresa con ayuda del Mossad, ha llevado 2 portaaviones, ha llevado a sus principales aviones caza, ha llevado a sus bombarderos, ha llevado parado en todas, ¿no? Sus F-35, sus B-2 Spirit, ha llevado los misiles Tomahawk, y sin embargo han pasado 6 meses, y el gobierno de Irán sigue siendo el mismo, las reservas de petróleo siguen siendo de Irán, no hay ningún tipo de negociación concreta sobre el programa nuclear, no ha podido efectuar una invasión terrestre. Y lo decía. Altos mandos militares no le han dado los códigos de lanzamiento de las armas nucleares, ¿sabes? Que no es poca cosa, oye. Cada dron, hay 4 tipos de drones que utiliza la Guardia Revolucionaria iraní, tiene un costo de fabricación aproximado de $30,000, que para hacer un arma de guerra es poquísimo. Es nada, claro. Por cada dron de $30,000 lanzado por Irán en contra de Israel o de los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, el misil de defensa que utiliza Estados Unidos cuesta $1 millón. Son 18 veces más el gasto de guerra entre lo que gasta Trump en defenderse y entre seguir atacando por las puras, y el gobierno iraní, que por doctrina militar sabe perfectamente que tiene que practicar una guerra asimétrica. Irán no aspira a ganarle la guerra a Estados Unidos porque saben que militarmente son inferiores. ¿Pero qué hacen? Obviamente saben que teniendo a la gallina de los huevos de oro, el petróleo en sus manos, llenar el estrecho de Hormuz de minas antibuques, estas llamadas minas de enjambre, que en espacios pequeños acorralan a los buques. Y seguir, digamos, aguantando la destrucción de su infraestructura mientras tienen en sus manos el poder de la negociación. El tema es que tanto está dispuesto realmente Irán a negociar, pero me refiero a que... son confiables en la negociación también. Ese es un punto importante. No sé. Por ejemplo, yo recuerdo haber conversado con Ronnie Kaplan,
que es el portavoz de la CFDI para América Latina, y él hablaba de por qué no se abrían negociaciones, por decirlo así, con Mahmoud Abbas o con otros líderes de la Autoridad Nacional Palestina dentro de ese conflicto, que de hecho ha pasado a segundo plano ahora. Como intermediación hacia Irán, dices tú. ¿Como mediación? No, como mediación entre ellos en su momento, cuando ese es el principal conflicto antes de la guerra con Irán. Y lo que se decía incluso antes de empezar la guerra era que al ser la Autoridad Nacional Palestina una entidad donde no hay elecciones hace casi 20 años, donde los puestos se consiguen entre familiares y que es tremendamente impopular entre la gente, sobre todo en Cisjordania, que es donde tienen el control efectivo, no eran un actor confiable. Por un lado, porque ya hay historial de promesas incumplidas, como el tema de los pagos de la Autoridad Nacional Palestina a las familias de las personas que cometen atentados en Israel contra civiles. Y por otro lado, la poca legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina como actor dentro de su propia sociedad. Es decir, que nada podía garantizar que una negociación se vaya a cumplir o vaya a tener la legitimidad necesaria para ser cumplida entre la propia gente. Entonces, eso por un lado, respecto a Trump, respecto a Netanyahu, respecto a la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿quién es hoy el interlocutor válido en el mundo árabe? Que tú digas el hombre de confianza. Mencionabas actores como Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, que si bien, digamos, han enarbolado la idea de esta no es mi guerra, también han priorizado sus discursos ideológicos y han polarizado a sus sociedades frente a los problemas, lo cual no es que los invalide como interlocutores, pero pone un escollo más a entenderlos, porque obviamente sus opositores, esta gente, como lo dice Benji, la extrema derecha, que ha crecido en España, que ha crecido... Pero esos eran sus asuntos internos. Exacto. Que laven sus trapos sucios adentro, ¿no? Ahora, hablando del mundo árabe... Que Benji tenía una cosa que adelante. Yo esta ocasión me iba un poco más afuera, ¿no? Y yo creía que, por ejemplo, en este caso, China podría ser un actor bastante fundamental, sobre todo porque también tiene intereses, ¿no? Dentro de Medio Oriente, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, con esta visita de Donald Trump a China y la visita también de una gran cantidad de líderes europeos, ¿no? Vimos ahí como el año pasado, más o menos por el mes de diciembre, estuvo Emmanuel Macron, también fue Merz, el canciller de Alemania, también fue el primer ministro Keir Starmer, también fue el primer ministro de Canadá. Entonces hemos visto cómo una serie de líderes mundiales han ido desfilando por China. Pero también, por ejemplo, recientemente la visita de Putin, ¿no? Después de la visita de Trump. Entonces ahí, por ejemplo, también te das cuenta quién es un actor que realmente tiene relevancia y tiene el poder quizás de hacer un cambio e incluso controlar a los iraníes, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, China sería uno de los principales actores que podría quizás mediar, ¿no? Pero por supuesto con ciertos límites, pero también, por ejemplo, puede presionar, ¿no? En cuanto, por ejemplo, China podría buscar otros mercados, ¿no? Desde los cuales podría comprar como tal el petróleo, pero también, por ejemplo, en la producción de drones, ¿no? Muchos de estos microchips provienen de China. ¿De Taiwán? De Taiwán también, incluso, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho por donde se puede negociar, pero también en Medio Oriente creo que también habría mucho que ver, ¿no? Porque yo no veo sinceramente algún actor que podría hacerlo quizás... yo mandaría a Balcázar para que busque su pensión vitalicia. Ahora, para cerrar, Esteban, que me tengo que ir. Preguntabas por posibles interlocutores en el mundo árabe, y hay un detalle importante a mencionar, y es que si uno ve la historia del Medio Oriente, casi todos los fenómenos políticos afectan a todos por igual por su similitud religiosa y política, un efecto dominó, como lo fue la primavera árabe, como lo fueron las revoluciones panárabes, y siempre con liderazgos que empiezan fuertes y terminan débiles. El ayatollah Jamenei no es el líder de todo el mundo musulmán, porque ni siquiera es árabe. No lo llegó a ser Gaddafi, no lo es en esta ocasión el presidente de Egipto, que además gobierna de facto desde el 2015, no lo era Bashar al-Assad, no lo es el rey de Jordania. Es decir, esa ausencia y esa fragmentación política es muy fragmentado el mundo árabe, que haya un acuerdo común a todos. De acuerdo. Entonces, por ahí para tomar ese punto. Hoy ha sido una estupenda conversación, Benji. Gracias, Esteban. Gracias también. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Vénganse cuando quieran para seguir conversando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gusto. Muy bien. Esteban Silva y Benji Barros han estado con nosotros. Dos muchachos jóvenes, dos politólogos jóvenes, estupendos, que nos han dado una lección de geopolítica en 25 minutos. ¿Qué tal? Los esperamos a ustedes la próxima semana aquí en Cultura y Negociación. Tengan muy buenas tardes.